Estamos en compañía del doctor Oscar Airaldi, pionerísimo de Ciudad Presidente Stroessner, actual Ciudad del Este. Y realmente nos está comentando las vivencias y las anécdotas que ha tenido a su llegada y un poco más después de su llegada aquí en Ciudad del Este. Y realmente nos apasiona, porque preservar el pasado es iluminar el futuro. Eso está científicamente comprobado. Es por eso que hemos creado este Centro de Estudios Patrimoniales, Historia, Cultura e Identidad del Alto Paraná. Porque es así que vamos a sacar al Alto Paraná adelante, con futuro, con deseos de superación y fundamentalmente teniendo como base la historia para llegar a la tan ansiada prosperidad que debemos tener como sociedad, como comunidad, y con todos los beneficios que debemos tener también cada ciudadano como habitantes de este maravilloso Paraguay. Y agradeciendo la gentileza al doctor Oscar Airaldi por su valioso tiempo que nos dispensa para poder recordarnos de esta maravillosa historia, de la maravillosa historia de los inicios de Ciudad del Este, que inclusive llegaron en el año 1966 con su padre, el señor Alipio Antonio Airaldi, que fue realmente un gran pionero y un gran protagonista social, económico y cultural aquí en Ciudad del Este y en el Alto Paraná. Muy buenas tardes, apreciado doctor Oscar, y les queremos escuchar su historia, sus vivencias y de los inicios de Ciudad Presidente Stroessner. Buenas tardes, un placer. Y bueno, yo no me considero pionero por una sencilla razón. Yo no vine por voluntad propia, a mí me trajeron como parte del equipaje. Entonces, creo que siempre el concepto de pionero es el que decide tomar el camino que tomó mi padre. Es cierto. Bueno, pero vinimos como parte del equipaje. No fue fácil, por supuesto, porque como acá no había prácticamente nada, no había luz, no había, el agua era de pozo, todo era muy certificado. Mi madre se quedó un poco más de tiempo en Villarrica, porque de ahí vinimos, porque mi hermano estaba en el último año por terminar el colegio, entonces se quedó todo el año 67 también en Villarrica, hasta que en el 68 sí, ya aterrizó también acá con toda ahí estuvimos todos juntos la familia, que quedaban, porque cada uno se fue a estudiar después al extranjero, y el único que quedaba era yo y mi hermana Norma, que vinimos como parte del equipaje, como dije. Entonces, bueno, sí, es un desafío enorme. El tema de la educación era solamente ir a Franco de noche, porque no había de día. Hacíamos a pie. Cuando después conseguimos un vehículo, pero yo me veo entre los 7 u 8 que éramos, que íbamos desde acá a pie y volvíamos a pie desde Franco. Y cuando podíamos también usábamos una empresa que se llamaba San Agustín, que salía más o menos al horario en que terminábamos el colegio, y era el famoso mixto, pero ese se iba a Asunción, asiento de tabla, no sé ni cómo se podía aguantar en ese momento. Y bueno, para nosotros era como tener el vehículo más
hermosos y teníamos la suerte de tomar ese micro, o ese mixto que le llamaban, para venir otra vez a Ciudad del Este. O si no, volver otra vez a pie, así como nos íbamos. Pero bueno, todo fue una linda aventura que mi niñez, porque tenía 12 años cuando eso, 11 cuando vine, pero en el 67 cuando ya me incorporo al primer curso en Presidente Franco, había cumplido mis 12 años. Pero no son los 12 años de ahora, son 12 años de una criatura directamente. Y todos teníamos más o menos la misma edad del que íbamos a pie. Todo eso, claro que forma, ¿no? Tuve que adaptarme a un mundo que no era el que conocía. Teníamos una calidad de vida en Villarrica impresionante. Acá, como dije, nada de servicios que pudieran darte un determinado, digamos, confort. La tona, pero Yahoo, pozo y no la o sea, era todo y algo insólito. El baño estaba, el pozo estaba dentro del negocio, porque ahí cuando se vino se encontró que estaba delante de la cosa insólita. Bueno, pero bueno, así es que pasaban muchos años hasta que se fue creciendo eso. Papá tuvo la visión de comprar varios terrenos de lo que es el microcentro. Eso fue un gran acierto por parte de lo que él hizo. Y bueno, después sí, es cierto, fue un pionero increíble en decisiones acertadas de qué era lo que gustaba el comprador, especialmente brasilero, posteriormente también el argentino, porque en los años 80, mejor dicho, mediados del 70, cuando vino el cambio de gobierno militar en Argentina, el peso comenzó a tener mucho valor y era un aluvión también y si les digo algo simpático no van a creer de qué fue lo que trajo tanta atracción para el comercio que tenía mi padre. Él se dio cuenta de que a la hora que le traían los guías a Paraguay, ya le habían dado la vuelta para las cataratas, y que yo llegaban a la 1:30, 2 de la tarde. Y era una necesidad de ir al baño. Entonces le construyó un montón de baños y entonces ahí paraban para ir, y automáticamente entonces ya entraban en el negocio y era una etapa primaria para poder entonces también tenerlo ahí en la compra de lo que necesitaban o no. Entonces un detalle como ese generaba una gran aceptación del mercado, o sea, en este caso comercial que tenía Boa. Sí. ¿El por qué se llamaba Casa Cosmos? No, en realidad la primera era Comercial e Industrial Cosmos. Así se llamó en el primer nombre. Cosmos porque era un universo de cosas. De ahí venía el concepto. Entonces, y porque en realidad vos no te dedicabas a una cosa, a todo la ua o vendía mañana. O sea que era un universo de productos y de todos los lugares que pudiesen comprarse y posteriormente poner a disposición en la venta. El emblemático automóvil Fusca, Sí. ¿lanzó tu padre aquí en Ciudad del Este? No, él no lanzó, sino que él les premiaba a los compradores de la zona, llámese Frontera, lo que fuere, y entonces sorteaba una vez al año en los Fusca. Los Fusca. Uh-huh. Era también un atractivo de la
de lo que significaba comercialmente tener la posibilidad de ganarse entonces así como en manada o lugares habitantes. Sí, Comercial Cosmos, que realmente fue el primero de esas dimensiones. No, los hermanos Ramírez fueron los primeros, pero hablamos de meses de diferencia, pero mis padres ya le abastecían de productos, porque papá tenía unas fábricas de ropa y qué sé yo, y ahí él se dio cuenta que a final de cuentas ya producía para ellos, nada más lo que antes vendía en varias ciudades del interior, llegó al punto de que entonces todo lo que prácticamente producía se vendía para esas, uno se llamaba Ramírez Hermano y el otro era Casa Orquídea. Casa Orquídea era hermano también, pero me parece que no se llevaban muy bien, y entonces pues estábamos uno al lado del otro. Y hacían lo mismo, pero lo que ahora es estar frente mismo, creo que en la India, ese era el primer negocio que era de material, eran los dos únicos que había, las dos únicas construcciones, pero estoy hablando de, eso se hizo a principios del 66. Y nosotros vinimos, pero es el único que perduró, porque ellos enseguida terminaron cuando apenas mediados de los 70 ya desaparecieron. No sé qué pasó, no conozco muy bien la situación, y el único que quedó del historial inicial de aquello fue Comercial Cosmos. Y fue tu padre entonces que apostó, pero con todo en Ciudad del Este. Sí, inclusive por discusión de mi madre en su momento, porque digo, no, ¿qué te vas a ir de ahí? Porque teníamos una calidad de vida excelente en Villarrica, y me quiso venir, y justamente digo, me quedo acá con mi hijo para poder cuidarlo hasta que termine, pero no fue una decisión creo que fácil para papá, porque nuestra familia era muy unida, entonces no era fácil de tener que separar mamá para allá y papá para acá. Pero la vio y se puso un horizonte y no claudicó. Y entonces hay una anécdota muy simpática. Ese 30 de junio del 66 que se llegó, recuerdo que era un Mercedes-Benz 316, le llamaban, era un camioncito, y con que se trajo de la fábrica, se trajo la mayor cantidad de cosas posibles. No se llegó a bajar en el negocio, de ahí se vendió todo. Creo que en 2 horas, y se vendió 115.000 guaraníes. En Villarrica se vendía eso en un mes. Y nos quedamos los dos solos. Los solos. Esa primera noche, imagínense lo que fue para nosotros. Porque de ahí digo, chicos, yo me tengo que volver otra vez. Y yo creo que, no sé cuánto ya viaje hizo, que no daba el tiempo de poner cosas en el negocio, porque del camión, mamangaya cuando la uña vive. Sí, sí. Y hasta el valor, por eso dio 115.000 guaraníes, se facturó y se fue de vuelta. Eso era un montón de plata en ese momento. Y bueno, ahí con más razón, ahí se dio cuenta que estaba acertadísimo en lo que había decidido unos meses antes, porque veníamos, yo me acuerdo que venían las vacaciones de julio, allá por el 63, 64, feliz, pues sabía que volvía, pero el día que supe que no volvía, no me cayó muy simpático, que digamos, porque sabía de la dureza, pero ahí uno respondía, sí papá, y no papá, y no había mucha alternativa de si me gusta o no me gusta, no estaba ahí en juego, o sea que era yo a todo año y medio. Sí, no, y realmente nosotros tenemos la premisa de que la historia está para divulgarse, está para promocionarse, así uno va salvaguardando la historia. No precisamente cada 3 de febrero que la gente empieza a hablar de historia, sino también la historia tiene que conversarse todos los días. Y voy a contar una anécdota que le va a caer muy simpático.
Sí, sí. que creo que muy poco lo deben. Papá se dio cuenta de que era también negocio poner unos ómnibus que hiciese Hernandarias hasta la cabecera del puente. Yo ese monumento que está ahí, alto, Sí. ahí se paraba el ómnibus y ahí venía, ni se iban a imaginar quién, que era un ómnibus solo, pues, y quién manejaba. Rafael, el viejo Rafael. Ah, el papá, El papá de ellos. de Nilsson, El Nilsson, exactamente. Sí, sí. Yo con eso, moquete, teníamos una vez ahí en el monumento ese. Sí, sí, de la y Marina. nosotros le surtíamos. No, el que está en después de cruzar el puente, hay una. Sí, sí, ese sí. es un monumento. Ahí nos Sí, sí. sentábamos en esa escalinata y charlábamos y alguna cosa, algún partido de fútbol qué sé yo, para Brasil, Paraguay, lo que fuera, y todo ahí, bebé, y nos agarramos. Pero lo que quiero decirte de que ese detalle, el viejo Rafael, eran unos camiones, unos colectivos viejísimos de Princesa dos Campos, pero que estaba pintado así a pincel más arriba, Sí. pero vos te metías adentro y veías todas las ruedas ahí adentro, era un solo rueda de la Gran 7, y ese manejaba un Rafael, que después hizo un imperio. Sí, Yo lo conocía, y ya era canoso. Actualmente está vendiendo 50.000 platos por día de comida. Pero eso es yo creo que es lo que menos, porque tienen, ¿qué es lo que no tienen? ¿Qué es lo que no tienen? Porque ese ya debe ser lo histórico, ¿no? Porque una cosa impresionante lo que fueron. Y Bueno, ahí tenés dos pioneros que él era del lado brasilero y los dos que vinieron luchando por su lado. hicieron un imperio. O sea, hicieron historia. Sí. No. Y entonces, habilitando nuestra página de Facebook del Centro de Estudios Patrimoniales, estamos hablando todos los días de la historia de los municipios, de la historia, la cultura y la identidad, porque Ciudad del Este tiene una linda identidad, una hermosa identidad, partiendo de lo que han formado los pioneros de Ciudad del Este. Porque tu padre, un ejemplo de persona, un legado maravilloso. Gracias. No es la realidad. Realmente formó una maravillosa familia y también un floreciente negocio que salió tal y cual como él estaba pensando. Sí, y se dio cuenta enseguida. Y eso es lo más grandioso, porque en el primer viaje ya se dio cuenta de que eso iba a ser interesante. Y la historia de tu padre y de tu madre y de la familia es pura inspiración. Gracias. Para muchos jóvenes, para muchas personas que realmente pretenden salir adelante. De ahí está el valor clave de la historia, de la cultura y la identidad de los municipios. Nuestro padre nos decía lo siguiente: ustedes, una vez que salgan, porque era una cuestión obligatoria de estudiar, si quería, él no quería que ninguno de sus hijos sean analfabetas. Eso, y digo porque acabo te mezclaba en un mundo de bestia, porque no había forma de crear una cultura. Todo es un gran déficit que hay todavía en Paraguay en su conjunto, no solamente Gran déficit. Entonces, ustedes el único trabajo que tienen es estudiar. Decían cuando ya salimos, yo salí con 14 años, me fui ya de acá. Bueno, estudiar afuera porque pago ese colegio, tercero. Y entonces, a todos, por igual, el que quería estudiar, su trabajo era estudiar. Me tocó a mí terminar en Asunción, como les dije. Tenía mis comodidades sin ningún problema, una calidad de vida buenísima. Un colegio de lo más renombrado en su momento, no sé qué es ahora, pero debe seguir siendo un colegio muy renombrado. Y de ahí salto
a estudiar a la Argentina. Él nos ponía todo, pero ningún guaraní tiene mucho música. Ni hora de pasaje, ¿no? Porque mi hermano era mayor que yo y ya estaba ahí, me fui a vivir con él en el mismo departamento. Pero todo lo que podíamos tener de comodidad teníamos, pero ni un peso no lo podíamos decir. Ustedes tenían que estudiar, no por el Confama, por la no hay ningún problema, estudiar. Esa era nuestra única. Y bueno, y eso es lo que hicimos. Le dimos también esa satisfacción que supimos aprovechar lo que nos brindó. Y siempre dije que volvería a mi país, pero después de, no sé cómo decirlo, después de haber, primero de tomar un poco de conocimiento más allá del universitario, sino que también el mercado, digamos, conocimiento del mercado laboral, profesional. Y bueno, cuando vine bien formado, un profesional que me permitía, bueno, discutir cosas importantes. Quiero que ustedes sepan, la ley tributaria del año 1991 es quien le habla. Yo no hablo con nadie de eso, pero le quiero decir de que a mí me entregaron un proyecto de ley que compraron. ¿Qué quieres? Muchas cositas. Voy a comprar algo que. Esto es una reliquia que nadie lo tiene. Este es el proyecto de ley. La ley que después se convirtió en la ley 125. Esto me entregaron a mí y un montón de disquetas así, que eran esos cuadraditos que había. Y mire, acá está. Mire con qué era mi marcador comercial por poner las diferentes cosas. ¿Se acuerda de este liberal, sí, cómo se llamaba? Silve, no era Silve, no recuerdo. ¿Liberal político nacional? Sí, político, pero era de acá de Ciudad del Este. Bueno, la cuestión es de que estaban buscándome porque había un convenio. Yo fui profesor muchos años en Argentina de Derecho Tributario en la Universidad de La Plata. O sea que, y cuando vine, ahí sé que había un diputado, Wagner, que en ese fue senador, Sí, vale. y estaba Pedroso, que era senador, que Gustavo. Pedroso. No, Gustavo no, Pedroso era, no, Pedroso, imagínate, estoy hablando de 1991, Gustavo era pendejito también, creo que. Y Walter Lichi, todo eso me visitaron un día, febrero del 91. Mira, acá le digo, esto es de agosto del 91, febrero del 91 le estoy diciendo. Que con era todavía la Constitución vieja, porque la Constitución era la del 67, que decía que las leyes tributarias debían ser emanadas y propuestas por el Congreso, no por el Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo lo que hizo, le entregó un montón de disques y le dijo, ustedes tienen que valerse. Y compraron en Chile, yo les estoy contando la historia, compraron de Hernán Vigi. ¿Quién fue Hernán Vigi? Fue el ministro de Economía de Pinochet. A quien yo lo conozco mucho porque tenía relaciones profesionales. Muchas relaciones profesionales, no mucho, pero sí relaciones. Y vinieron, entraron, pidieron permiso para hablar. Mi oficina estaba allá, y ¿en qué les puedo ayudar? Me explicaron que tenían un proyecto y que desde la Universidad de La Plata le dijeron que es el profesor de Derecho Tributario ahora se mudó a Paraguay y por eso vinieron a buscarme a través de este político, no me acuerdo cómo se llamaba,
de acá, de Alto Paraná, que sí me conocía, pero conocía a la familia de Yali y vinieron a buscar. Y acepté. Y por eso me quedé de vuelta. Yo estaba de vacaciones, señor. Por eso me volví a Paraguay. Era el momento de volver a Paraguay, porque una vez que presenté, esto es el proyecto de Hernán Vigi, es de un nivel que en ese momento de Paraguay no era conducente. Cuando nosotros salíamos, fíjate, en 91, febrero, estoy hablando, y el 89 pues fue ahí un año y poquito era de la, bueno, en este caso entramos en el proceso democrático, llamémoslo así, Rodríguez presidente, y este es el momento, porque con esto se tiraba todo lo que era la legislación muy antigua, obsoleta de nuestro país. Y eso era, para mí, era como el ABC, porque era lo que enseñaba, inclusive. Y yo decidí quedarme y nunca más volví. Y yo era el CEO de una de las más grandes empresas de servicios profesionales en Argentina. Y decidí quedarme en mi país. Y así es que formé todo este imperio de profesionales. Hoy tengo un imperio de profesionales del primer mundo. Empresas que acá se manejan que recién, después de muchos años, comenzaban a creer en Paraguay. Ayer fue, pero hoy con más relación una empresa de Uruguay, imagínense. Estamos muy de dinero. Quieren invertir en Paraguay. Y bueno, ¿Y alguna vez, apreciado doctor Oscar, desde Mitaí, yendo a pie a Franco para estudiar, ida y vuelta en medio de una selva de grande, y nos habla de su empresa, por favor? ¿En dónde llegaste? ¿Dónde llegué? Hoy, realmente ayer me sorprendí de algo, porque me mandó una persona un informe de la AI de Google sobre mi persona. No sabía ni que llegaba a tener ese alcance que dice Google. Me sorprendió. Yo nunca me pongo en el figuretti del mundo. Yo quiero contarle algunas cosas ya que estamos hablando. Recuerden, no sé si ustedes recordarán algunos de lo que era el Paraná Country Club antes del 1990, todo el 91, mira, porque yo como dije, eso era una urbanización sin fuerza, sin ninguna posibilidad de nada. Y hay una anécdota que yo en el 91 me enfermé muy gravemente, cuando me dieron la extremación, ya lo le digo. Y así, menos mal, y acá estoy, sentado. Pero perdí 25 kilos, era un cadáver andante, pero salí del problema. Y mi primera salida, parece mentira, en el año 93, fue ir a una asamblea que en ese momento no existía el consorcio, solamente el club, que era una asociación en donde los propietarios de los inmuebles tenían la posibilidad de disfrutar, pero era una asociación. Comisión vecinal. Exactamente, el colegio era. Pero lo único que te unía a un interés común era el club. No voy a olvidar esto porque para mí es igual que el 30 de junio más o menos. Entro en que apenas hacemos tuve 6 meses en terapia intensiva, con eso te digo todo. Después recuperamos otra vez. Bueno, engordar me llevó, un montón de cosas.
estaba hoy nada y después vino elección de autoridad. Había la seguridad de salud y estaba botella, arma había sido con la democracia tiempo y la botella así y cada vez que la elección, ¿por qué? Porque la sociedad organizadora no pagaba despensa, pero tenía los votos. Entonces como íbamos y se habla, y ahí me di cuenta que eso no iba a funcionar. No había 45 casas nada más, porque todo eso era ¿cómo decirlo? Estaba mal concebido, porque genera bronca. Entonces la gente podía comprar porque quería jugar ahí, no sé qué, al golf o lo que fuere, porque ya estaba la cancha, algunas cosas, pero ni loco para ir a vivir, ¿entendés? Cabrón, decimos, porque ya era, lógicamente era un... Y ahí me di cuenta que si formaba un consorcio, es el primer consorcio que se formó en Paraguay, bajo la figura de Club de Campo. Lo hice de la letra A a la Z, y es la misma que hoy usted con mi sobrino es el que está administrando con todo. Fundé el consorcio y tuve 14 años para organizar, ni lápiz, punta no le ni saca, punta no lo veo, ahora ni uno. Y miren, ese sí es un hijo que no tengo más que alegría de verlo lo que es y sentir haber pergeñado, igual que mi padre, una idea de crear algo que podía darle ese final que tiene. Entonces ya hoy es en cuestión, bueno, Ciudad del Este lo vio así, y él terminó mudándose ahí en el año 2001. No, lógicamente, recién cuando comenzó a tener un sentido lógico para ir a vivir, y yo me metí ahí en el 91 a vivir. Desde el 91, claro, ¿a dónde? De verdad era más peligroso porque ahí había ya todo había, todo. De noche podía agarrarte lo que venga. Y el problema era de nuestros hijos que eran bebés, criaturas, y las criaturas no se defienden, no tienen un sentido de ubicuidad que, ¿dónde brilla? ¿Cómo es? Bueno, realmente con ese esquema funcional que se le implementó a través del consorcio, que era la autoadministración o gestión, se terminó haciendo lo que es hoy. Me pide, yo no soy, a mí no me interesa el estrellado, no me interesa en mi interior cómo me siento. Y si me siento bien es porque hice bien las cosas. Y si no, pero lo que no quiero es tener almohada de ladrillo, de cascotes. Y si tengo algún problema que no puedo dormir porque me cayó mal la comida o lo que fuera, pero no porque mi conciencia me está apretando. Y entonces esos logros y otros más que tuve en la vida. Sos un legado puro de tu padre. Exactamente. Creo que sí, es una escuela que tuvimos. Uno no está pensando en eso, en seguir, pero es como que viene ya metido en el ADN que no te das cuenta y vas desarrollando los mismos caminos que tus padres te pudieron haber alineado en el pasado. No es que uno piensa eso, sino que te das cuenta, pero esto puede mejorar si hacemos tal cosa, y así se va dando las situaciones y vas encontrando también quienes piensan igual que uno. Sí. Y claro, el tema es que te cuesta, a mí me queda por trabajar, ese es el tema, porque yo no tengo problema, yo en base a mi preparación académica no me es complejo hacer lo que tengo en estos casos para hacer. Entonces llámese esto, las normativas que no había, en internet no era el que ahora agarraba en el teléfono venía de copaina, no, había que sacar de tu cabeza. Pero para eso también tuve la suerte de ser bien instruido, digamos. Entonces al ser bien instruido, podés utilizar el cerebro para, no solamente para llevar la oreja, sino que también para pensar. Y
eso sí tuve la suerte, y eso sí le debe a mi padre. Eso sí lo debe a mi padre, porque usted, su trabajo es estudiar. Y entonces con eso es lo que soy, gracias a él. Yo no tengo forma de... Claro que puse de mí, no hay duda, porque si no... Y le voy a decir, le voy a contar otra anécdota que casi me hizo volver de Argentina. El 73 fue duro, el 74 ya no sabía más qué hacer. No entendí ni atrás ni adelante. Ni embojada. No entendí un bolsillo ahí porque un día una señorita me dice, ya sé cuál es tu problema. ¿Qué es? ¿Y de por qué vos? Porque vos tenés una genialidad, es tu cerebro me dijo de tal cosa cuando vos hacen lo posible. Porque dice, veo, en español me dijo, vos tu problema es el castellano. Ha sido escrito que digas ahí, no. Es cierto que hacemos ahí cada día y no veo, allá más o menos me sigue y dice, ¿qué decir? Es un problema de aprendizaje. El cerebro solamente tiene dos caminos, me dijo. La visión o la audición. Por ahí entra. Sí. Pero no sabes leer, pero no sabes interpretar. Sí. Y ese es el gran problema que tengo en Paraguay. Había sido, mira que yo salí y allá no me alcanzaba, porque después me hicieron el estudio, a través de ella, tenía 950 palabras nomás lo que yo manejaba, que sabía lo que significaba. 5.000 tenía que tener mínimo para poder desarrollar algo de conocimiento y 10.000 para enseñar. Es lo que estoy hablando, me enseñaron español. A los 6 meses fui el único alumno que no rindió nunca 2 veces en mesa, el único que se recibió en los 5 años en 3 carreras juntas. Yo estudiaba 3 carreras juntas. En Argentina. En Argentina. ¿Y por qué es eso? Hay mucha gente que quizás no saben que son extremadamente inteligentes, pero donde hablan de cables de la tierra y que hablan de conocimientos, que es el lenguaje. Es cierto, se sentó conmigo esta persona y me enseñó 6 meses en español. Sin voz posible. Y me dice, vamos a comenzar por algo muy sencillo. Es que mío sí te dice. Yo ya lo leía, al principio no entendí nada, cuando leíste dice, pues si te dice. Y sí, comenzamos después pasamos por Quijote de la Mancha, Bella Oye, y ahí ya comencé a tener un lenguaje un poco más. Cuando comenzaba a leer mis libros, las películas para venir a subir, porque era muy fácil entonces incorporar conocimiento. Después entonces estudié sociología, estudié teología. Digo pura nada, pero lo que me gustó el tema. La historia de nuestra civilización se basa mucho y deviene de lo teológico. Y eso hizo que mi cultura también se ampliara muchísimo más, porque tuve que ir en la historia y resulta que la teología también es el presente, porque siempre es presente, no solamente es historia y presencia actual. Entonces tengo también esas anécdotas insólitas en la vida. Fui profesor unos cuantos años para curas, pero curas casados. Curas casados, mira lo que te estoy diciendo, pero que quedaban viudos. Había dicho que los viudos pueden convertirse en curas. Entonces, en el seminario de curas casados, pero ahí me encontré de que no, porque eran por la vocación de ya mi cura, puta, viudo, uno se quedó en su luna de miel, ya patimar de viejo, tenía más trauma
que, los más viejitos que ya se quedaron, eso quizás eran Más tranquilo. no, eso fue algún llamado de Dios, pero los otros eran un trauma entero, y te das cuenta de que eran 23, 24, 25 años que estaban totalmente traumatizados por problemas que ocasionó la muerte de su pareja. Entonces, pero yo le enseñaba contabilidad canónica, mira lo que te digo. Porque no es la misma, para que ustedes lo sepan, ¿quién inventó la contabilidad? Un cura, Fray María Pacholo, hace 450 años. O sea que, fíjate cómo tiene que ver la teología, que ellos tuvieron que llevar cuentas también. Y en la iglesia, o sea, la iglesia encaminó hacia el manejo contable también de sus cosas. Y si no va a ir, veamos, entonces, y Fray María Pacholo fue el inventor de lo que hoy llamamos contabilidad. ¿No podés comentar sobre tu maravillosa familia? Y bueno, mis padres tuvieron la gran decisión de, bueno, primero mi mamá era un tractor, era la que movía todo el manejo de industria. Papá era el que salía con otros camiones, pero hay una anécdota también simpática, como le decía siempre, vieja, me estoy yendo al Alto Paraná, voy por 15 días, no, me voy hoy, pero no sé cuándo vuelvo porque nunca sé. La tengo entonces vuelvo cuando Dios quiera, decía. Y cuando se iba hacia lugares que tenía ya con certeza, era por 15 días. Entonces, pero cuando salía a los lugares, pero el vehículo tenía le llamaban mataburro, así eran, bueno, tenía todo palabrería, pero también te quedabas. Y ese era un luchador, o sea, ese era un comienzo, estoy hablando de los años 60, 58, 60 de mi padre, y así descubrió Ciudad del Este, como te dije, y no Ciudad del Este, Franco, y Hernandario. Yo tenía varios, yo crucé en el 62, 63, en la balsa con Rolana, para llegar para el cruce sobre la Carabina. Sí, ahí en Hernandario. Ahí en Hernandario. Por eso ahí era caudaloso, porque ahí ya era ese típico, ahí pues estaba el salto, cerca del puente. Ya dejó Maña. Son de Viejo. Dice que hubo alguno que lo ocurrió eso. Y dice que todavía estaba el camión, pues ahí abajo, ¿cómo? Y después, ¿qué te puedo decir? Eran trabajadores natos, de familia, eso admiro de ellos. Papá se fue a los 16 años a la guerra, el Chaco. Era un hombre muy alto, 2,02 metros tenía. Y como estaba en el colegio nacional, sabía leer y escribir, entonces, yo, ¿cómo tenía? Y dice, y chica, dice que en esta época eran criaturas. Y vino con 4 años, estuvo en la guerra, y le costó mucho insertarse de vuelta en el contexto porque vio atrocidades. A él le tocó algo complejo. Le tocó el batallón de aguateros, eran los que llevaban el agua, pero eran los que los bolivianos se encargaban de meterle bala a los camioncitos de cualquier manera. Siempre no llegaban todos de vuelta, salían 10 y llegaban 5, eso me puedo decir. O sea que eran como ponerse un marcador acá, tiro al blanco, si era posible, pero se hizo de vuelta. Casi en estado animal, se volvió en un ser humano muy capaz.
Y lo conoce a mi madre en una circunstancia, porque tenía una estancia muy grande en Caraguatá, familia Airaldi. Y parece que de parte de mi madre, esa es una historia que hay que hablar mucho porque son gente de estirpe de sangre azul, o sea, pero lo que hicieron en San Antonio es algo increíble, increíble. Ella estaba estudiando en Asunción y no sé, el colegio, las cosas del mundo de la tierra, ¿no? O de la vida, iban a hacer un campamento en Caraguatá, que estaba mi padre, pero el campamento se hizo en la estancia cuando estaba mi padre, que era de la familia, de ahí le conoció. Porque hay otros también. Cuando le dejaban que le visite en Asunción, tenía que visitarle, y eran franceses, mis abuelos eran franceses. Y la vida de mamá, bien, Rutu, Guadu, Brocama, de una edad después ni pequeñina, español. Y bueno, se conocieron y decidieron no utilizar nada de la familia, lo que tenía la familia, comenzar solos. Según tengo la experiencia y escuché de que tenía una sola cuchara y lo único que comía era de vez en cuando, y las de luz se fueron a vivir a Carmen del Paraná. Así pues era como Molino. Maicena, bueno, no, Maicena cuando se queme. Bueno, cuestiones de eso, captura de Josué. Llegó a ser a hombrear bolsa después en el puerto de Villeta para la empresa algodonera Anderson Clayton, y llegó a ser la máxima autoridad de Anderson Clayton. Y en el año 47, como era una empresa inglesa, a su autoridad todo lo deportaron, lo mandaban a Argentina. Y de ahí volvió unos 2 años después y le dijeron, bueno, nosotros nos vamos de Paraguay, pero queremos que siga copiando algodón para nosotros, pero en la base de Villarrica. Y ahí aparecimos nosotros en Villarrica. En el año 47, 48 se va a Villarrica. Y bueno, y de ahí surgió, hizo todo lo que hizo también, igual que acá, un pionero para Villarrica, fue, no pionero en cuanto, sino a cambios de cosas en el deporte, en esto, era muy querido Villarrica. Hoy el Club Estero de Yaco lleva su nombre, el estadio, Felipe Hidalgo. Y bueno, mamá le siguió, era la máquina.